bendiga, bienvenidos a un nuevo video de este programa Fortaleza en Jesucristo. Nosotras somos sus hermanas y amigas en Cristo, Laura, Perla, Madaí, Lady y Diana. Pertenecemos a la Iglesia Cristiana en México Vida Nueva. No se olviden suscribirse en este canal, darle manita arriba y activar la campanita para que les llegue una notificación cuando subamos un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual es hablemos de tu forma de vestir. Pero antes de iniciar este tema, vamos a dejar la primera oración a la hermana Perla. Amén. Buenas noches, buenos días, como nos estén viendo este video. Vamos a hacer nuestra oración y tú que nos estás viendo, te invitamos a que hagas esta oración juntamente con nosotras. Oramos. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, por este momento y por este instante en el que nos da la oportunidad de estar en una emisión más, un programa en el que traemos, Señor mío, temas que esperamos que seamos de bendición, porque el único que puede obrar eres tú, mi Señor. Asimismo, Padre Celestial, en esta hora yo le pido por cada una de mis hermanas que estamos aquí, Señor Jesús, porque lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para que todos aquellos, Padre Celestial, personas que estén viendo este video puedan ser alcanzadas, mi Señor. Te pido que seas en esta hora, mi Dios Todopoderoso, el que ponga las palabras en nuestras bocas, que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas, mi Señor, que sea de edificación estas palabras, tanto para los que nos están viendo como para nosotros mismos, Padre. Eres tú el único que puede hacer, porque tú eres un Dios de imposibles, eres el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Que en este momento y que en este instante, este programa dé inicio, Señor mío, con tu bendición, porque nos encomendamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Así sea, Padre. Amén. Bueno, seguimos con esta emisión y voy a darle el lugar a nuestra hermana para que podamos dar inicio a este programa. Amén. Yo creo que este tema de hablemos de tu forma de vestir es muy importante. En Romanos 12, 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo creo que este tema, este versículo es muy preciso, en el cual nosotros nos debemos de presentar a Dios honestamente. Y una de las grandes amenazas en esta actualidad para los jóvenes es la forma inadecuada en la que nosotros nos vestimos, y en esta podría relacionarse pecados como son las violaciones, la pornografía, la prostitución, la codicia y los juegos de azar. Dios tiene muy en claro y nos deja muy en claro cómo quiere que sus hijos nos vistamos. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo. Entonces ya no debe de vivir nuestra carne, debemos dejar en este caso, la forma de que nos gustaba vestirnos y que el Señor nos guíe a cómo vestirnos. Es importante, ¿verdad?, recalcar lo que decía nuestra hermana Diana, ¿verdad? Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros, y es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros ya vivimos bajo el Espíritu, bajo la gracia de Cristo, es cuando nuestra manera de vestir, de pensar, de actuar empieza a tomar una forma como la que nuestro Cristo pide. Amén. Lo que decía, por ejemplo, lo que decía en Gálatas, ¿verdad?, que nosotros ya no vivimos como nosotros pensamos, porque nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Pero cuando Cristo vive ya en nosotros, todo eso empieza a cambiar, a transformarse. Amén, hermano. Amén. Y aparte es algo extraordinario en tu mente, porque a veces te dicen: es que en tu iglesia ya te empezaron a lavar el cerebro, y a veces no es porque te lo digan otras personas, sino que porque tu mismo ser te empieza a pedir cambios. Claro. El Espíritu Santo está trabajando en ti, y ya ese de que es que ya me siento incómoda con esta ropa que sin manga o que muy abierto, y ya tú solita como que y ya te vas dando cuenta en el proceso, porque nada llega así a golpe, ¿verdad? Y es muy lindo cuando tú sientes ese llamado de atención por parte del Señor y no por las otras personas, porque a veces es un error el que, hermana, es que esto ya no traiga esto, hermana, o
niña, ya no te vistas así. Cuando uno mismo le llegan a hacer, es tan lindo, y a veces a la otra persona o a los demás hermanos les da un gusto verte crecer en el Señor, de que no tienen ni cómo explicar en tu mismo ser de que, ay, qué bueno que ya estoy cambiando, porque a veces sí pasa el de que, ay, es que ella llega con falda larga y yo llego con falda corta, voy a cambiar por mis faldas largas, y ya es un ejemplo, y es un ejemplo bueno. Claro, es importante lo que comenta nuestra hermana Lady. Porque ese es el mismo Espíritu Santo, es el que nos va como poniendo en nuestra conciencia, ¿no? Esa manera de que ya no me gusta, me siento incómoda, nos empezamos a sentir incómodos, ¿verdad? Si yo vestía antes así, a veces ya no podemos estar así porque ya es incómodo. Pero a eso viene lo que vamos a hablar el día de ahorita, en el momento, que a veces de la vergüenza. La vergüenza, ¿qué es la vergüenza, verdad? Es importante saber qué es la vergüenza. Vamos a ver que en el principio de la historia, como ustedes ya sabemos, ¿verdad? Adán y Eva, ellos no tenían esa conciencia o no tenían esa mentalidad porque ellos eran inocentes en la manera que eran. Amén. Pero cuando ya entra el pecado, es el comienzo de la vergüenza. Se dieron cuenta de que ellos estaban completamente desnudos. Amén. Y aquí nos los dice en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Es cuando ellos ya se empezaron a vestir, a cubrir las partes íntimas del cuerpo humano. Amén. Otra parte o otro ejemplo de la vergüenza puede ser en los hijos de Noé. Por ejemplo, en el caso de Cam, que vio la desnudez de su padre. Ese es un pecado delante de Dios, ¿verdad? Ahora lo que nosotros conocemos como la vergüenza es el pecado. Amén. También la desnudez la podemos tomar de dos formas. Tanto la desnudez delante del Señor es cuando estamos faltando al respeto al Señor con el pecado, o la desnudez que es el cuerpo, mostrar las partes íntimas que hay en el cuerpo. Amén. Amén. Luego hablamos acerca en el caso de los sacerdotes, ¿verdad? Cuando se hizo el tabernáculo, a los sacerdotes no se les permitió subir por las gradas al altar de Dios debido al riesgo de exponer su desnudez a los demás. Y esto lo podemos ver en Éxodo 20:26. También otra parte de Pedro fue cuidadoso al cubrir su desnudez cuando se acercó al Señor. Y esto lo podemos ver también en Juan 21 del 7 al 8, ¿verdad? Entonces sabemos que en lo general la desnudez la habla la Biblia, ¿verdad? Lo habla y es algo de vergüenza. La vergüenza es eso, cuando algo está al descubierto, el desnudo. Amén. Por eso les decía al principio, podemos tomar de dos partes la parte de la vergüenza, delante del Señor como pecado, y la vergüenza o la desnudez física. Amén. Otra de las partes, hablemos de cómo podemos vestir. Esta parte en la que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de confesar, debemos de profesar la piedad. Más adelante nuestra hermana nos los va a explicar. Amén. Dice la palabra del Señor: todo tu cuerpo podría estar vestido, no obstante, podría aún estar vestido en forma inmodesta. Las mujeres de Judá fueron un claro ejemplo de este tipo de vestimenta. Caminaban orgullosas, andaban con el cuello erguido y con los ojos seductores, y caminaban con paso menudo, haciendo el titinear las sonajas de sus sandalias, es decir, que sonara porque eran ostentosos las sandalias que ellas poseían. Entonces hacían mucho ruido y llamaban la atención. Esto lo podemos ver también en Isaías 3:16. No se olviden que estamos hablando acerca de la manera de vestir. Amén. Y no solo de una manera de vestir como mujeres, sino también en la parte varonil. Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con los ojos desvergonzados cuando andaban danzando
haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor reará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Entonces veíamos esa parte, ¿verdad?, que llamaban la atención con el calzado que andaban. Luego dice que como castigo, ¿verdad?, escribió que el Señor les quitaría el atavío del calzado, la redencilla de las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las copias, los atavíos de las piernas y las partidores del pelo. Entonces vemos cómo eran su manera de vestir, era una forma muy llamativa, muy ostentosa, ¿verdad? Por eso el Señor ahora nos pide que nosotros seamos honestas a la manera de vestir. Amén, que seamos honestas cuidando la parte de nuestro cuerpo. En el caso de nosotras las mujeres tenemos obviamente un cuerpo con más figura, en el que pues tenemos atributos, por así decirlo, para que podamos explicarlos, ¿verdad? Más explícitos, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte, amén. Entonces hagamos la diferencia para que el Señor no vaya a ser, ¿verdad?, una llamada de atención con nosotros en nuestra manera de vestir, como lo hizo con las hijas de Judá, ¿verdad?, en la manera como vestían. Pablo da instrucciones a Timoteo respecto a la vestimenta de mujer, ¿verdad?, que instruyan a las mujeres que sean decorosas, con pudor y modestia. La palabra decorosa es tal, se usa como significa ordenado, bien dispuesto, decente y modesto. Entonces vamos a ver que una mujer debe de ser modesta, cuidadosa, amén, cuidar el aspecto. Claro, como mujeres, más adelante, ¿verdad? Yo un día leía un libro acerca de una hermana que habla acerca de la parte física y de la parte emocional de una mujer. Amén. Pero decía que una mujer como joven, pues nos cuidamos en el tratado de nuestro cabello, nuestra manera de vestir, cuidamos esa parte. Pero cuando ya eres una persona casada, también, ¿verdad? Hay que cuidar esa parte en la que una mujer casada tampoco descuide su apariencia física, ¿verdad? Tanto por fuera como por dentro. Entonces hay que cuidar mucho esa parte de nuestra honestidad. La palabra decorosa les decía que es esta parte de ser dispuesto, decente, honesto. Las señoritas, cuando contemplan lo que vestirán en los servicios de adoración, se asegurarán que su ropa sea respetuosa, apariencia pulcra, no esa parte en la que demos a pensar, ¿verdad? Que no seamos ese pie de tropiezo a los hermanos, y no solo a los hermanos, también a las hermanas, en el caso porque vemos que hay nuevas generaciones que imitan, amén. Entonces nosotros debemos de ser, en el caso de ustedes como señoritas, ¿verdad?, cuidemos quiénes somos, profesamos lo que somos hijas de Dios, somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar esa parte, amén. El vestirse de una manera que no llame la atención excesiva de los demás a la ropa, joyas, al cuerpo. Tu vestido debería reflejar un total autocontrol. Esa parte del dominio propio como nosotros debemos de tener, es esa parte o ese fruto que el Espíritu Santo mismo da. Amén. Entonces debemos de entender esta parte como señoritas, como jóvenes, como cristianas que somos, debemos de cuidar esa parte. Amén. Cuidar nuestras partes íntimas, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Entonces, como señoritas, ¿verdad?, debemos de cuidar esa parte del decoro. Yo creo que cuántas de nuestras mamás nos repiten, ¿verdad? Esa falda está muy corta, hay que cambiarla. O si ya me veo que me queda muy cortita, pues le añado un pedacito de tela, un pedacito de encaje o cierta parte, ¿no? Para cuidar esa parte de la desnudez, ¿verdad? Entonces es importante meditar y reflexionar cómo me estoy vistiendo yo. Creo que como cristianos debemos de cuidar esa apariencia también en la hora de los servicios de adoración, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, o en mi caso, ¿verdad?, en lo personal, alzamos las manos, ¿verdad? ¿Y qué es alzar las manos? Ese es un motivo de adoración al Señor. Entonces hay que cuidar esta parte también, ¿no? La vergüenza de nuestros hombros, ¿no? Cuidarla también de nuestras rodillas hacia adelante. Entonces reflexionemos esa parte de cómo nosotros debemos de vestir.
En nuestra forma de vestir en los servicios de adoración debemos de tener mucho cuidado y debemos de ser muy pudorosas y decorosas al momento de venir a adorar a Dios, porque podemos ser piedra de tropiezo para el hermano, para la hermana que nos esté viendo, y igual y logramos que no, el hermano que se distraiga, no logramos que se concentre en la adoración a Dios, sino que lo estamos perturbando con el pensamiento. Amén. Claro, y es parte de que nosotros debemos, no tanto, esto es mutuo, tanto los jóvenes para las señoritas y las señoritas para los jóvenes. Amén. Y esto incluye también, y no solo a los jóvenes, también a los hermanos ya casados, ¿verdad? A los varones, a las damas, porque el cuidado o el decoro es importante, más como mujeres que tenemos lo que les decía hace rato, los atributos que nosotros a veces poseemos, ¿verdad? Entonces, para no hacerlos pecar, caer, amén, porque sabemos que con el pensamiento es donde se empieza a maquilar los deseos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que las concupiscencias de la carne empiezan siempre por los pensamientos. ¿Ven? Sí, y luego los hermanos nuevos o los invitados, claro. Ya a veces ese es el punto débil de ellos, ¿verdad? De que, mira, así cómo se visten las de adentro o cómo se visten los jóvenes. En eso también debemos de tener cuidado, vestirnos pudorosamente. Claro. El testimonio ante todo, ¿verdad? Es porque a veces a eso solo vienen personas y para ser como ellos, mejor estoy bien afuera, ¿no? Amén. Hace un momento hablaba de la desnudez, pero realmente, ¿qué es la desnudez? Mucha gente o la mayoría de la gente, si le dices desnudez o estar desnudo, lo que se imagina primero o lo que piensa es estar completamente sin ropa. Claro. Pero Dios, o sea, acá en el camino, el estar desnudo o la desnudez no es estar completamente sin ropa, sino es estar con poca ropa. Claro. Contaba el acontecimiento de Adán cuando ellos comieron del fruto prohibido y se les abrieron los ojos, ¿no? Pero ellos no se quedaron con esas hojas. Dios los vistió. Y en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, muchas personas, o en el deporte de la natación, en este caso es de los hombres, usan el traje de baño, pero este traje de baño es como un bikini. Entonces, es muy diminuto. Sí, o sea, hay prenda. Hay otros trajes de baño que son más largos, pero en este caso es como un bikini. Entonces, es como una comparación a lo que Adán y Eva... Adán antes en su momento se vistió, pero o sea, no hay que quedarnos con eso, sino que hay que ver qué hizo después Dios. Dios no los dejó con esa desnudez, sino los vistió. Con esas hojitas no las dejó, obviamente, ¿verdad? Más adelante dice que les puso pieles, túnicas de pieles, amén. Claro, porque la palabra de Dios dice en Romanos 12:2 que nosotros no nos debemos de conformar a lo que hace este siglo, a lo que hace el mundo, porque estaríamos confirmando lo que dice Santiago 4:4, que el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo de Dios, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces estaríamos ahí como que contradiciendo esta parte, pero por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso, como jóvenes, lo que decía nuestra hermana hace rato en la introducción, nos decía, ¿verdad?, que es una de las primeras formas de caer, ¿verdad?, para los jóvenes. Es una debilidad la moda hoy en día, y vemos que hay de modas a modas, ¿verdad? Por ejemplo, nos podemos vestir a nosotros así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nos vamos, en este caso nosotros que vivimos en el estado de Chiapas, si nos vamos a los lugares, por ejemplo, de los Altos de Chiapas, las personas visten con sus trajes típicos todavía, ¿verdad? Y que son aún más decorosos. Y hay ciertas personas que todavía no conocen la palabra de Dios y cuidan esa parte de la integridad de cómo vestir. Amén, porque ellos utilizan esas faldas largas son telas tejidas y, o sea, cuidan esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos traen una cultura o una tradición ya muy arraigada, muy desde raíz de sus orígenes. Amén. Amén. Y déjeme decirle, hermana, que esas telas con un calor son insoportables para una persona
de ciudad, por decir así, y pues para esa gente que vive en los altos de Chiapas, es lo mejor que pueden tener. Es su vestido más caro que tienen y es carísimo, déjeme decirlo. Aparte de que es caro, porque son hechos a mano, son bordados a mano. Ellos mismos propios fabrican su vestimenta, ¿no? Y sabemos que obviamente cada etnia, cada parte, igual dentro de nuestro país, cada quien tiene un traje que los identifica como país, ¿no? Pero en este caso, en el estado de Chiapas, porque nos estamos entrando en vemos que con lo que les decía, ¿no? Tal vez ellos no conocen de la palabra de Dios, amén, pero cuidan la tradición, cuidan su cultura. Asimismo, nosotros como cristianos debemos de defender lo que somos, defender el evangelio, profesar quienes somos, que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Amén, pero ¿qué deberíamos de vestir, no? Es una pregunta muy, muy importante y que nos lo responderá nuestra hermana Laura. Hablamos de qué deberíamos de vestir. En 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 10, nos habla de cómo nosotros de cómo no deberíamos de vestir, que es con los peinados ostentosos, con vestidos muy lujosos, con accesorios que sean demasiado costosos y llamativos, sino que debemos de dar un buen ejemplo, como cristianas, dar el buen ejemplo, de profesar honestidad para los demás, que es lo que Dios nos pide, honestidad, que nos vistamos de una manera honrada, para que nosotros mostremos en sí lo que somos, porque nosotros somos bellas y debemos demostrar esa belleza natural que es la que Dios nos dio. No tenemos por qué modificarla. Amén. Amén. En Tito 2:5, esta es para las casadas, que deben de vestirse de una manera, también cuidar su aspecto, demostrar ser una buena esposa, de que se demuestre que ellas cuidan de su hogar, de su esposo ante todo. En 1 de Pedro 3:4 nos vuelve a repetir eso que nos decía en Timoteo de la forma de vestir, sino que nos vistamos de modo que a Dios le agrade, que como cristianas seamos ejemplo para las del mundo. Porque yo he visto, he escuchado así en mis clases, de cómo juzgan, cómo nos vestimos y de que porque ahora lo toman como religión, que la religión prohíbe todo, de que no se pueden vestir como ellas quisieran. Pero eso es faltarle respeto a Dios. También dice, hablemos de qué tan importante es vestirnos de una manera honesta, mostramos nuestra manera de ser, de cómo somos en sí. En 1 de Pedro 3:5-6 dice, porque así también se atavían en otro tiempo por aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ese buen ejemplo que daba Sara, que respetaba a su marido, que ella le hablaba de una manera con respeto, que las que son casadas respetar a sus maridos. Amén. Y en 1 Corintios 6:18 dice que huyamos de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Amén, yo creo que sí, ¿no? Nosotros sabemos que tanto hombres como mujeres somos la máxima creación de Dios, ¿no? Y obviamente somos hermosos. Y la naturaleza es hermosa, entonces cuánto más nosotros si somos a su imagen y semejanza de Dios, ¿no? Amén. Sí, comentaba nuestra hermana Laura sobre de que a veces piensan de que es religión, ¿no? Lo que nosotros... Y realmente no es una religión, es una relación que nosotros tenemos con Dios y mediante nosotros tenemos una mejor relación, oración, ayuno, lecturas, nuestra relación va mejorando y nos va quitando todas esas cosas que el mundo nos ofrece, ¿no? Y a mí me preguntaban porque fui a repartir tortas y fui con vestido y un amigo me preguntó que por qué usaba vestido y no usaba pantalón, porque la mayoría llevó pantalón ese día. Entonces yo le dije de que sí usaba, pero en pocas ocasiones,
me dijo que si era por mi religión y yo le dije que no era por mi religión porque yo no iba a ninguna religión, sino que o sea, yo con la relación que tenía con Dios, eso mismo me iba quitando, pero no era la religión que me impide de no debes de usar pantalones, no debes de usar minifaldas, etcétera, ¿no? Sino que Dios mismo con el temor, con ese crecimiento que tú vas adquiriendo conforme al tiempo, se va quitando, ¿no? Amén. Es muy cierto esta parte, ¿verdad? De los que estamos o de los que nacimos desde pequeños dentro del Evangelio, se nos ha inculcado esta parte, ¿no? Amén. Se nos ha inculcado porque desde pequeño debemos de ir entendiendo que nosotros somos diferentes, que nosotros no somos una especie rara, simplemente profesamos ser hijos de Dios. Amén. Amén. Y que debemos de pensar, actuar como Él lo hizo. Amén, de una manera santa. Recordemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y que es la santidad, es apartarse del pecado. Amén. Y a veces la manera de vestir incita al pecado. Amén. Porque el utilizar a veces ropa muy ajustada, el usar ropa inapropiada para nosotros, ¿verdad? Debemos de cuidar mucha esa parte. Amén. Entonces, algo que también comentaba nuestra hermana Laura, es que no solo es para la juventud, es para los casados, como les decía hace rato, ¿verdad? En el caso de Sara, es un claro ejemplo de una mujer sabia, de una mujer que destacaba, ¿verdad? Como esposa de Abraham. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Amén. Y entonces ella nos da el ejemplo de que era una mujer que respetaba a su marido. Amén. Asimismo, ¿verdad? Nosotros las casadas debemos de cuidar esa parte, porque primero estamos agradando a Dios, agradamos a nuestro esposo, ¿verdad? Y nos estamos agradando a nosotras mismas. Amén. Y estamos para las que ya tienen hijos, ¿verdad? Las que ya tienen hijos les van enseñando esta parte, ¿verdad? Amén. Es esa parte del temor a Dios. Recordemos que el temor a Dios es ese respeto que Él se merece. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero nuestra forma de vestir afecta a los demás. Esa pregunta nos lo va a responder la hermana Madaí, de que si nuestra forma de vestir afectaría a terceras personas, ¿no? Un claro ejemplo de cómo afecta nuestra vestimenta a los demás sería en 2 de Samuel 11, del 1 en adelante, donde nos relatan la historia de David y Betsabé. La Biblia nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen a los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, este es un claro ejemplo. Más adelante nos menciona que en la próxima batalla, David envía a Urías al frente de la guerra para que él muera durante esta guerra. Y podemos ver que la forma en la que nosotros vestimos afecta a los demás desde el pensamiento hasta llegar a los actos y cometer grandes pecados. Amén. También otro ejemplo, y donde vemos qué tan difícil es para los hombres abstenerse de malos pensamientos en nuestra vestimenta, podemos encontrarlo en Mateo 5:28, donde nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vemos que desde los pensamientos nosotros podemos estar pecando sin antes llegar a las acciones. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Cabe recalcar que la ropa está hecha para esconder y no para revelar. Nosotros no debemos de ser ocasión de pecado, y también nos lo menciona en Lucas 17 del 1 al 2. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar,
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces vemos que para nosotros debemos de cuidar mucho el cómo actuamos y tratar de no ser piedra de tropiezo para los demás, ya que es peor para nosotros ser piedra de tropiezo. Es muy cierto, porque cuando nuestros ojos ya empiezan a ver otras cosas, la mente está trabajando, la mente ya está maquinando. E imagínense mandar ya a Urias con la intención ya de poder quedarse con la mujer, ¿verdad? Imagínense a qué grado de llegar a pecar, ¿verdad? Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado porque somos como mujeres, ¿verdad? Hay que cuidar esa parte de la sensualidad, ¿verdad? A esa parte, amén, déjenselo a las casadas, a las que ya pueden tener otra parte íntima con su esposo, amén. Pero en el caso de las mujeres solteras, hay que cuidar esa parte, ¿verdad? Porque cuando utilizamos a veces las blusitas, hay que tener cuidado con las blusitas cortitas, ¿verdad? Porque estamos mostrando la parte de nuestro ombligo, ¿verdad? Y es una parte sensual que a los hombres, pues ciertamente a veces, como decía, el hacer tropezar a otras personas es un pecado muy grande. Amén. Amén. Entonces, tal vez a veces no lo entendíamos, pero al escuchar o al leer estos tipos de temas vamos entendiendo, vamos aclarando nuestra mente. Amén. Y como jóvenes vamos a entender, ¿verdad?, que estas cosas no son para nosotros, ¿verdad? Amén. Que nosotros nos debemos de reservar. Amén. O sea, imagínense al grado de David, ¿verdad?, de querer no solo, o sea, ya la vio y de una u otra manera buscaba para estar con ella otra vez. Amén. Y ya quitar ahora sí del camino, ¿verdad?, a lo que le estorbaba, y era Urias, ¿verdad? Amén. Entonces imagínense este grado de pecado. ¿Amén? Sí, amén. Como ya lo habíamos visto antes, ¿no? Todo empieza con el pensamiento, después puede ir a las palabras y hasta el último se va a los hechos, ¿no? Entonces sí, como mujeres debemos de tomar muy en cuenta estos aspectos de no mostrar de más, por decirlo así, claro, para no ser ocasión de caer tanto a mujeres, porque también, la hermana se vistió así, yo también puedo, porque a veces ponemos la mirada en alguien, ¿no? Cuando sabemos que está mal, pero también no debemos de ser piedra de tropiezo para ellos, tanto también para los hombres, porque ellos pueden, al vernos, pueden pensar mal y pueden maquinar en su mente, ¿no? Claro, entonces por eso es la parte de cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que pensamos, ¿verdad? Porque toda acción tiene una reacción y tiene una consecuencia. Por eso debemos de pensar, ¿realmente me estoy vistiendo bien? ¿Realmente con lo que yo he visto estoy profesando lo que soy? ¿Verdad? Hay muchas interrogantes que nos podemos hacer para poder reflexionar y pensar más como lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, cuidemos esa parte del pensamiento, las palabras, las acciones, ¿verdad? Porque cuando ya tenemos una acción, ya hay un pecado y es desagradable delante del Señor. Amén. 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 Y también hay que cuidar ese punto clave, por decirlo, de cómo nos vestimos dentro y fuera de la iglesia. Amén. Porque si adentro nos vestimos de largo, falda larga, blusa larga, y afuera ya nos vestimos con pedazos de trapo, pues también no es la forma correcta, ¿verdad? Porque tenemos doble ánimo, ¿verdad? Porque a ver, como personas conocemos a muchísimas personas y donde quiera nos conocen o saben que somos cristianos, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, y al ratito nos van a ver con short corto, con falda corta o con trapos cortos. Como nuestra hermana, está en tendencia las blusas cortas, las ombligueras, las crop top, de moda a crop top, ¿verdad? Pero para nosotros los que hablamos españoles, las ombligueras. Y pues no es correcto utilizar ese tipo de ropa, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Laura. Exactamente. Entonces, lo que decía nuestra hermana Lady es muy cierto. Recordemos ese dicho popular que dice, el perico donde quiera es verde, ¿verdad? Si yo soy cristiano aquí, afuera, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que yo vaya. Debo de cuidar esa parte de mi integridad como persona, quién soy, lo que profeso, lo que
digo ser, si no estoy contradiciendo lo que dice Dios, y si no estoy dejando mal, primeramente es a Dios y luego mi personalidad. Entonces hay que cuidar mucho esa parte, ¿verdad? Adentro y donde quiera que somos cristianos. Amén. Claro, y también hay que tener en cuenta cómo vestimos en los servicios de adoración. La misma forma en la que nosotros nos arreglamos para fiestas muy formales, fiestas en las que nos emocionamos, elegantes, de esa misma forma debemos de tomar los servicios a nuestro Dios, Amén. ya que es algo en que nosotros debemos de estar sumamente agradecidos y emocionados, como que si fuera la mayor fiesta a la que vamos a asistir. De hecho es una fiesta solemne, ¿verdad? Que es con respeto, claro, ¿verdad? Claro, y pues uno de los ejemplos también los podemos encontrar en Génesis 41:14, donde vemos cómo José, antes de ir a la presencia del faraón, cambia sus vestiduras. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces vemos que José, delante de un faraón que era un gobernante en esas épocas, el faraón era un gobernante en las épocas, no siendo un rey, el rey de reyes y señor de señores como nuestro Dios, le da esa importancia de cambiar sus vestiduras, Claro. de afeitarse, el aseo personal, de una manera grata, con cuanto más razón nosotros, ¿no?, para asistir a los servicios. Pero Amén. también debemos de tomar en cuenta que los jóvenes mayormente necesitamos esa atención adecuada para ver cómo nos vamos a vestir, no vestir extravagante, sino de una forma adecuada. Claro, hay que cuidar esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que decía nuestra hermana. Cuando nosotros vamos, no sé, a los eventos sociales, porque pues la mayoría de nosotros, quien no ha asistido a un evento social, es en escuela, trabajo, familia, cumpleaños, etcétera, ¿verdad? O acciones de gracias de aquí mismo de la congregación, buscamos lo mejor, ¿verdad? Amén. Nos pasamos buscando el mejor outfit, el mejor vestimenta, ¿verdad? La mejor vestimenta que podamos tener, ¿verdad? Pero así nos debemos de empeñar mucho más en los servicios de adoración. Amén. Como veíamos hace rato, así me compre yo un vestido de, ¿qué será? ¿200? ¿100 pesos? Pero bien planchado, bien limpio, da una imagen presentable. Como lo decía en el caso de José, imagínense, siendo una persona gobernante en Egipto, ¿verdad? Digamos que es el alto rango que tenía en Egipto. Y José, ¿verdad?, que a pesar que tenía el temor de Dios, también se presentó de una manera, de una buena imagen delante de Faraón. Asimismo nosotros, que a nuestro Dios Todopoderoso nos debemos de vestir lo más íntegro, lo más limpio, una presentación, porque ciertamente una persona, ¿qué es lo primero que se fijan? En tu apariencia, porque nuestra apariencia habla de quiénes somos, ¿verdad? Esta parte de la comunicación no verbal, pero sí nuestra imagen, sí nuestra manera de vestir, nos dice quiénes somos, nos identificamos, vaya, amén. Y también recordar que nosotras como señoritas debemos de tener el cuidado en nuestra vestimenta. Y más que nada, tratar de no ser piedra de tropiezo a los demás, como ya antes había mencionado, porque en la adoración nosotros debemos de estar concentrados. Y si pasamos cerca de algún hermano y se distrajo con nuestra vestimenta, ya estamos siendo piedra de tropiezo para él. Claro, entonces también debemos de tener mucho cuidado con eso. Sí, hace mucho juego también esta parte de los colores de la ropa. Y una vez me decía mi mamá, no te lo vayas a poner, pero yo le decía, ¿pero por qué, mamá? Porque estos son colores psicodélicos. ¿Qué son los colores psicodélicos? Esos que llaman la atención, que quieres ser el centro de atención, ¿verdad? Pero nosotros debemos de profesar lo que decía hace rato nuestra hermana Laura, es la piedad, la honestidad, la honradez, lo sencillo, amén. Entonces yo no comprendía, hasta que ciertamente un día quedé viendo esa prenda y dije, es cierto, muy llamativa, llama mucho la atención, ¿verdad? Y va a ser de distracción a las personas, amén. Imagínense, si a un cristiano se le hace pie de tropiezo, imagínense a una persona inconversa.
aún mayor todavía, ¿verdad? Porque el lugar que le estemos hablando acerca de profesar la fe en Cristo, pues lo estamos haciendo todavía caer, ¿verdad? Entonces hay que cuidar también esa parte de los colores. La forma de la ropa también dice mucho. Amén. Entonces hay que ver qué tipo de ropa tenemos. Si por ejemplo vemos que en nuestro guardarropa ya no hay ropa que realmente sea buena, hay que empezar a sacarla, ¿verdad? Hay una parte que me dice mi mamá que dice, aunque parezcas retrato, ¿verdad? Pero mientras que siempre estés profesando la fe, eso es lo más importante. Amén. Yo, por ejemplo, hace unos mesecitos atrás, ¿verdad? Empecé a sacar ropa que ya no uso y que dije, pues ya no tengo que usarlo, ¿verdad? Porque algunas son muy ajustables y luego tendemos a subir, bajar de peso. Entonces, ese juego, ¿verdad? De nuestro cuerpo también, ¿verdad? Pero forma parte de, ¿verdad? Forma parte de la forma en la que nosotros nos estamos vistiendo, ¿verdad? También para los varones, ¿verdad? O sea, como para irme a un evento social, me pongo los mejores zapatos, pero para la iglesia me quiero poner, ya hasta omitan el ponerse sandalias, el ponerse tenis, ¿verdad? Cuando es una fiesta solemne, es una fiesta íntegra para Dios, ¿verdad? Hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Amén. Como las mujeres, nosotros también cuidamos nuestra parte física, también los hombres. Amén. Como bien decía nuestra hermana, ¿verdad? Que para ir a una fiesta o a un evento social o formal, buscamos las mejores prendas y miramos si la playera combina con el color del pantalón y el pantalón con el color del zapato. No vamos a llevar playera con pantalón de vestir y tenis, porque ¿qué va a decir la sociedad, verdad? ¿Qué va a decir la gente que me vea? No, qué vergüenza. Como mujeres sabemos que nos dilatamos horas buscando ropa, horas buscando cómo vamos a ir peinadas, horas buscando quién nos va a ir a dejar, quién nos va a traer, cómo vamos a ir, qué vamos a hacer, infinidades de cosas, ¿verdad? En los hombres es más directo, me llevo esto con esto y esos zapatos. Son menos vanidosos. Y hubo un tiempo que yo no entendía el por qué decían eso, de que las mujeres envidiamos a las mujeres, no a los hombres, porque yo me voy a ver mejor que ella y no por decir que ella es fea, ¿no? O porque yo soy fea y me quiero ver bonita como ella, no, sino en la forma de vestir. Si ella utiliza tacones, yo me voy a aparentar a ella, porque ella va a llevar tacones, yo también voy a llevar tacones. O si los vestidos, ¿verdad? Y a eso vamos, de que dice, les voy a poner un ejemplo, en la forma de vestir en eventos sociales o formales. En una boda, como dama de honor, nos toca ir bien arregladas, porque vamos al frente con la novia, vestido bien planchado, cabello arreglado, como decía nuestra hermana Laura, en primera de Timoteo 2:10, que con el lujo hasta arriba, o vayamos a parecer árbol de Navidad, ¿verdad? Todas brillosas ahí, todas, que todo el mundo nos vea, como dice nuestra hermana Perlita, ¿verdad? Con su blusa, o su prenda que ella tenía, pues que todo el mundo la quería ver y todo el mundo la volteaba a ver y ella no entendía por qué, ¿verdad? Y a veces sí nos pasa. Y hay ropa para las mujeres específicamente, de que si es largo, a fuerzas tiene que ser destapado en la parte de arriba. Y si es tapado arriba, es corto. O el escote. Ajá. Y pues no hay, nos ponen mil y peros, ¿verdad? Pero siempre debemos de buscar la forma correcta de vestirnos. Amén. Pues porque como nos vistamos, nos vemos hermosas, dice nuestra hermana Laura, ¿verdad? Porque somos imagen y apariencia de Dios. Amén, hermanas. Pero también acá hay un punto muy importante, que a veces también influye mucho las malas amistades, a veces la forma de vestir. ¿Por qué? Porque a veces hay una chica de que se viste extravagante, que porque quiere llamar la atención del chico que le gusta. Entonces, al ver que le funciona, entonces va y le da el consejo a la amiga. Entonces,
Eso es hacernos tropezar. Ajá, de decirle, Amén. vístete así, te va a hacer caso y todo, pero Los no. malos consejos. Ajá, los malos consejos, pero no nos debemos de dejar llevar por eso, sino nosotros, si nos va a llegar la hora de que vamos a tener nuestro chico, pero Amén. nosotros con nuestro príncipe azul, pero obviamente, como dice, como hijas de Dios nos va a llegar, pero siempre vistiéndonos honradamente, porque del hombre no se debe de fijar en sí la apariencia física, sino Claro. lo del corazón, cómo es la Claro. chica, porque puede aparentar otra cosa con su vestidura y no es lo mismo dentro de sí. Amén. Amén. Sí, tiene mucha razón nuestra hermana Laura. Y bien dice, ¿verdad? Que en su momento preciso, porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Y Él está escogiendo a la pareja que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Al idóneo. Nuestro Amén. idóneo. Pero muchos se nuestro quieren idóneo, apresurar. nuestra idónea. Sí, a veces no nos damos el tiempo solo porque el niño ya que nos gusta ese queremos, pero Dios dice, no es Él, pues, ¿verdad? Tenemos que esperar tanto. Y yo les vuelvo a repetir, pues, en las formalidades. Siempre tiene, si no es escotado, es corto. Y así la pasamos y no queremos ir nosotras a un evento de falda o de pantalón, porque no lo merece el momento o la situación, ¿verdad? Que nosotros nos apresuramos a conseguir la pareja que nosotros queremos y queremos llamar su atención como nosotros queremos. Y tiene muchísima razón que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, Amén. dice la Biblia, ¿verdad? Y que un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Yo no entendía cómo puedes, pero si el pan, yo a eso me iba, ¿no? Con la levadura y la masa, de que el pan lleva levadura para que suba, ¿verdad? Pero en ese entonces ya lo comprendo, de que sí, y ya no refiriéndome a la levadura, sino que ¿cómo le voy a poner al agua un poquito de aceite? Que no se mezclan, Amén. no cuadra, por decirlo, ¿verdad? Se separa. Es esa parte del yugo desigual que nos habla la Biblia. Amén. Amén. Que no solo es en la pareja, es también en las malas amistades que a veces mal influyen en nuestra vida, corrompen lo que somos. Amén. 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 Y es muy cierto lo que dice nuestra hermana Lady, ¿verdad? A veces no comprendemos cómo es posible que puedan decir que un poco de levadura le a toda la masa, ¿no? Llega en un momento en el que, ¿cómo será eso? Y ya luego empiezas a entender y a comprender Amén. esta parte. Amén. Y pues también dice que no debemos vestir corto, escotado, porque en Éxodo 28:42 Dios declaró que sería vergonzoso traer los muslos destapados. Con esto me refiero a media pierna hacia abajo, que debemos utilizar debajo de la rodilla, tapando lo que puede poner en pecado a las demás personas. Amén. Y tener cuidado en cómo sentarte cuando traes vestidos, faldas, porque es como, para nosotros las señoritas, a veces se nos hace más cómodo y abrirnos. Y a veces no te percatas de quién está enfrente o de con quién estás. Y ya como que te vuelves en sí y ya te cierras o te sientas bien decorosamente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. También nuestra hermana Madaí decía que nos podemos poner pantalones, como nuestra hermana Diana decía, que no nos ponemos tan consecutivo, o tal vez sí, pero porque el trabajo, la actividad lo apetece, ya sea trabajo, escuela o cosas en lo que tienes que utilizar y no puedes utilizar faldas o vestidos, porque hay escuelas que su uniforme es pantalón. Y si tú rompes tú estás rompiendo una regla si no llevas pantalón. Y pues hay trabajos pesados que ya hoy en día no solo es para hombres, sino también para mujeres, Ajá, ¿verdad? sí, no con eso queremos decir que nos queremos parecer a los hombres utilizando pantalones. Pero sí, utilizándolos nos
nos tapamos un poco de lo que nosotros podamos mostrar. Claro. Claramente no siendo apretados y mostrando partes de nuestros atributos como mujeres. como mujeres, no mostrando más de allá de la condición del hombre en su mente. También vamos a hablar de la forma de vestir en los eventos deportivos. Sí, claro, yo creo que los eventos deportivos es esa parte en la que se trata de que a la hora de hacer deporte o una actividad deportiva o de extremo, ¿verdad? Se necesita hacer lo más cómodo posible. No te impida que hacer no esa te actividad. impida hacer ese tipo de actividades. Amén. Pero también dice que podemos buscar deportes a nuestro alcance. Sí, podemos buscar. No por el simple hecho de decir, yo a fuerzas quiero natación y yo sé cómo es la ropa, la vestimenta que se utiliza para natación, ¿no? Y yo no voy a ir a meterme a una alberca con short largo, suelto. ¿Por qué? Porque me sacan de la alberca, Claro, ¿verdad? hay reglas de vestimenta en ese tipo de eventos deportivos. Sí. Amén. Y pues en la mayoría de deportes, si nos ponemos a pensar, la mayoría es con short corto, con top y Ajustados, como licras, ¿verdad? ya sea tanto para mujeres como hombres. Y que a las mujeres ya nos utilizan como esa parte llamativa, extravagante, ¿verdad? Que nos utilizan como estereotipos, como esas formas de llamar la atención. ¿Por qué una mujer? ¿Por qué solo las mujeres bonitas, altas, de buen cuerpo, de buen parecer? Porque también a los hombres, ¿verdad? A los que están ejercitados, a los que son de buen parecer, ¿verdad? Pero es esa parte en la que el mundo ya utiliza a una mujer como objeto. Ya es un objeto. Ya no es esa integridad de mujer por la belleza que es, sino por lo que viste, por lo que pone, por lo que la marca quiere vender, ¿verdad? Pero no está vendiendo casi la marca, está vendiendo ya a la persona. Amén. Es lo que decía nuestra hermana Lady con este tipo, que ya no hay esa sincronización de entre la venta de lo que están promocionando con lo que usan. Amén. Y como escribía Pablo en Timoteo, ¿verdad? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. Lo podemos ver en 1 Timoteo 1:5. Que nuestra fe no decaiga por ver ese tipo de eventos, ¿verdad? O de situaciones en la que nosotros podamos ser tentados, porque como bien decía nuestra hermana, no solo en mujeres, sino también en hombres ya son utilizados para este tipo de cosas, ¿verdad? Tanto sea en trabajo como deporte. Dijeran por ahí, ¿verdad? Hay taco para quien sea, taco de ojo para hombre y para mujer, ¿verdad? Sí, porque así es, no se ponen a pensar en que solo es para un sexo, sino es para ambos. A veces como mujeres nos ponemos a competir con las demás mujeres. Y sí, sinceramente, tú miras una figura pública y, claro, ay, qué bonita, y algún día voy a ser como ella, ¿no? Sí, es esa parte de llegar a la imitación. Ajá. Y ya estamos imitando, ¿qué? Prácticamente al mundo. Ajá, ¿verdad? amén, Ya así no es. estamos practicando lo que somos. Y a veces ya lo tomamos como idolatría, porque a Sí, veces también. decimos, es nuestro ídolo. Y a eso vamos, ¿verdad? De que decía nuestra hermana, también nos promueven muchas cosas, como violencia, como a los juegos de azar, decían hace un momento, que en los juegos de azar, si ustedes van a los casinos, o miran videos, o etcétera, sobre un casino, pues, no hay mujeres, hay mujeres desnudas, como no desnudas. Pero igual traen escote Son esas largos. partes sensuales de que muestran la parte sensual de una mujer, Amén. ¿verdad? Porque los escotes, ¿qué es lo que muestras? La parte de los hombros, espalda, ¿verdad? La parte pectoral de la mujer también. Es esa parte sensual de una mujer,
¿verdad? O las piernas, ¿verdad? ¿Por qué creen que nuestro Señor, ¿verdad? Que es lo que decía, ¿verdad? Que debemos de cubrir hasta los muslos, ¿verdad? Amén. Porque ya es parte de la vergüenza o de esta parte de la desnudez, que nosotros tal vez lo tomaríamos como una semidesnudez, porque como decíamos hace rato, la desnudez es completo, ¿verdad? Pero para nosotros como cristianos es la desnudez, ¿verdad? Que mostramos esa parte sensual del cuerpo humano. Amén. A veces nos ponemos, ¿no? Shorts cortos y nos sentimos incómodas, ahí nos estamos jalando el short para que se haga más largo. Pero Amén. ya no se puede porque Ajá, la exacto. tela ya no da, ¿verdad? Entonces Amén. hay que cuidar mucho esa parte. Si veo que mi short ya no me quedan, ¿para qué le voy a estar jalando, verdad? Mejor ya no me lo vuelvo a poner. Amén. 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 Como les voy a leer un pedacito de lo que escribía Pablo. Recuerdo un gran detalle enfrentando los desafíos que también enfrentan ustedes. Aunque recuerdo muchas de esas luchas y me río, los retos que enfrentan respecto a tu forma de vestir y otras áreas tales como el salir con alguien, el sexo, el alcohol y las drogas no son un asunto de risa. A veces nosotros tomamos ese de como que, es para una foto, y a veces te causa gracia el vestirte así o el ver vestida a las personas de esa manera. Pero como dice Pablo, ¿verdad? Que en un momento dado de nuestra madurez, nosotros vamos a recordar esas cosas que hicimos de jóvenes y nos va a dar vergüenza y nos vamos a reír por lo que Claro. hacíamos. Como dicen por ahí, si tú supieras cómo yo era, Sí. ¿verdad? Y no es con el afán de vanagloriarse de que, yo hice estas cosas. No, porque no son No es cosas de para vanagloriarse. de ponerse, de ser orgullosos, de tener ese orgullo por las acciones que hicimos, ¿verdad? Hay momentos en los que realmente da pena hasta contarlo, pero lo contamos no con el hecho de, pues mira, fíjate, lo hacemos con la intención de advertencia, para que otras personas no caigan en lo que nosotros a veces cometemos, esos Amén. errores, esas faltas. Amén. Amén. Y como dice que a veces habemos jóvenes, porque nos vamos a incluir también, de que tenemos caídas y a veces no se pueden levantar. Y no con esto quiero decir a una caída literal, sino espiritual, Amén. porque volvemos a las amistades, ¿no? Esas amistades que no te ayudan. Y a veces tú no les haces caso a las personas que realmente te quieren bien. A veces un no es porque te quieren realmente. Claro. Y el sí es porque realmente te quieren ver perdido. Y aunque no lo veas de esa forma tal cual, de que en ese momento sea el sí y tú... Vamos a poner un ejemplo. Mi hermana Dianita dice sí y yo digo no. Mi hermana Madaí se quiere ir a, no sé, a un juego donde va a utilizar poca ropa y va a mostrar cosas que no debería de ser para una señorita. Yo le digo no. Yo sí. Sí. Aquí como Y- que tu conciencia sí y la no, ¿verdad? Sí, y a veces sí te sientes así como del que es que ella dijo que sí porque esto y lo otro me va a da mis beneficiar. ventajas y mis Ajá. desventajas, Y ¿no? ella me dijo que no porque esto y esto y esto y esto, lo otro, ¿verdad? Y a veces sí tomas el sí porque eso es lo que tú querías escuchar, la respuesta afirmativa. Claro, siempre lo positivo queremos escuchar, pero hay que escuchar a veces la parte negativa, que tal vez no lo comprendamos al instante, pero más adelante vamos a ver, no, tenía razón, ¿verdad? Y es esa palabrita del te lo dije, ¿verdad? Cuando ya vienen las consecuencias, El el arrepentimiento también. Amén. Y esas son la pérdida de muchos jóvenes, lamentablemente, en las iglesias, por las incitaciones, perdón, de las malas compañías, que claramente no son manejadas ellas mismas, ¿verdad? Sino que son manipuladas por el diablo, que mete esos pensamientos y esas acciones hacia la persona a la cual tú te estás apoyando. Lo podemos ver bien en Efesios 6:10 y Filipenses 4:13, que ahí que Dios nos da la fortaleza y la ayuda para poder seguir adelante en la obra del Señor, ¿verdad?
y que no debemos de mirar atrás, sino de seguir adelante siempre. Yo creo que como hay tipos de ropa, también hay, obviamente hay distintos tipos de cuerpo, ¿no? Y si una hermana, por decir que está delgadita, usa faldas, en este caso faldas rectas, otra persona que puede que esté más llenita o puede que esté más alta o no sé, y intente usar de la misma tipo de falda, la falda recta, yo creo que si vemos a las dos, va a llamar mucho más la atención la hermana que está más alta o más llenita, ¿no? Entonces sí, también no intentar imitar tanto a las hermanas, porque puede que nosotros tengamos distinto tipo de cuerpo. Y todo lo que hemos hablado no quiere decir que los hombres nos van a faltar el respeto. Obviamente no con eso se les da como la oportunidad o que nos falten el respeto a los hombres, sino nada más es cuidar para que nosotros no seamos piedra de tropiezo, pero los hombres y de igual manera ser respetuosos. Amén. Y nos vamos a ir con unos puntos y unas preguntas en el que pueden ayudarnos para determinar si cierta forma es modesta o no. Me sentiría cómodo hablando con Cristo con esta ropa. ¿Esta ropa cubre bien mi cuerpo? ¿Esta ropa cubre bien mi cuerpo cuando estoy sentado? ¿Los hombres parecen fijarse más en mí cuando llevo esta ropa? Otra pregunta podría hacerse: mi padre o mi esposo o marido, como ustedes le quieran llamar, si son cristianos, ¿piensan que esta ropa es modesta? O la sexta, la ropa es atrevida, considerando las preguntas anteriores, ¿verdad? Y también podemos ver esta parte de que se puede decir, si es honestamente, que la clase de ropa son modestas para ponerse en público. Por ejemplo, nos podemos poner una minifalda, trajes de baños, pantalones y blusas apretadas, pantalones cortos con los que revelan el muslo, por ejemplo, esos mini shorts que se le conocen, blusas escotadas, las de tirante o las que traen un escote por la parte de atrás, ¿verdad? O pieles lujosas, pintura en forma exagerada, joyería extravagante o otras formas, ¿verdad? Hay que reflexionar en esta parte, ¿verdad? ¿Creen que se sentiría bien hablar de Cristo con la ropa que a veces poseemos, con si trae un escote o algo por el estilo? ¿O creen que la ropa que a veces ponemos cubre bien nuestro cuerpo? Esta ropa cubre bien el cuerpo cuando estoy sentado. A veces a la forma de sentarnos también hay que cuidarla, ¿verdad? También Amén. Dice que los hombres parecen fijarse más en lo que llevamos puesto que en lo que a veces estamos platicando o lo que estamos diciendo, ¿verdad? A veces el papá o el esposo en este caso, ¿verdad? Hay veces que nos dicen, ¿sabes qué? Como que esa ropita no está bien, ¿verdad? Los padres también. Sí, y a veces ellos se sienten más incómodos que la misma persona que sí, está claro, vestida sí de esa forma. Eso sí es cierto, pero nosotros debemos de ver, la ropa es atrevida o puedo utilizar en público, ¿verdad? Hay que cuidar mucho esa parte de la forma que vestimos, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, vamos a tener como conclusión que como jóvenes cristianos, como señoritas, como varones, ¿verdad? Y tanto casadas como para los esposos también hay que cuidar esa parte, la integridad, ¿verdad? Para no ser pie de tropiezo para los demás. Amén. Amén. Más para esas personas que aún no conocen de Cristo, ¿verdad? Y si la persona que nos está viendo no conoce de Cristo, es el momento, ¿verdad? De ver, porque también hay personas que son inconversas, que no profesan todavía la fe de Cristo, ¿verdad? Hay que cuidar mucho esa parte, ¿verdad? Lo que comentábamos hace rato acerca de las raíces, ¿verdad? De las culturas, en este caso nuestras etnias chiapanecas, traen esa cultura de vestir. También a nosotros como cristianos se nos inculca esa manera de vestir desde pequeños. Amén. Amén. Por eso les decía, este tema es tanto para las personas casadas como no casadas, ¿verdad? Porque es como nosotros nos vamos desarrollando y es el mismo Espíritu Santo el que nos está ayudando a nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir y hasta de vestir.
No, ¿verdad? Vamos a cerrar este programa, ¿verdad? Esperando que sea de bendición. Amén. Que sea de edificación tanto para ti que nos estás viendo como para nosotros, porque pues también nosotros aprendemos con estos temas. Amén. Amén. Y pues por cierto, hablando de saludos, queremos mandarle un saludo a nuestra congregación, ¿verdad? Que la Iglesia Cristiana en México Vida Nueva, cada uno de nosotros, nuestros hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Amén. Amén. Y antes de cerrar el programa, vamos a hacer una oración, dándole gracias al Señor por darnos la oportunidad de poner estos temas en nuestras vidas, ¿verdad? Porque esto es un aprendizaje cada día más. Amén. Amén. Oramos. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de nosotros, Señor, haber compartido esta palabra, y los que nos están viendo, Señor, ahí en su hogar o en donde quiera que ellos estén, Señor, que tú seas el que obre, Señor, en su vida, en su corazón, Señor, y también nosotros aprendemos bastante de este tema, y lo más importante, Señor, es que lo llevemos a la práctica y que así sea, amado Padre. Gracias por habernos permitido, Señor, el haber expuesto, Señor, este tema, el haber hablado sobre este tema, Señor, y siempre, Señor, hablando con verdad, siempre sacando, Señor, los temas de tu santa palabra, Señor, que es la Biblia, amado Padre, que esta semilla, Señor, que ha sido sembrada, tú seas quien lo riega, amado Padre, y des el crecimiento. Gracias porque nos diste la oportunidad, Señor, de haber hablado, Señor, sobre este tema, y a los hermanos que nos están viendo, Señor, o a las personas que nos están viendo, Señor, el haber escuchado de este tema, amado Padre. En el nombre del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. También recordándoles, hermanos, que nos ayuden compartiendo este video, que también que le den like si les ha gustado este video, que nos dejen sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que nosotros subamos un nuevo video les llegue esa notificación, y Dios les bendiga. Nosotros somos Iglesia Cristiana en México Vida Nueva, y los conductores de esta emisión fue la hermana Laura Galván, Perla Galván, Diana Reyes, Lady Díaz y su servidora Amaday Vicente. Amén. Y nosotros somos Fortaleza en Jesucristo. Dios les bendiga.